Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos al servicio de ustedes a través de las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Y comenzamos como siempre con un saludo cordial, afectuoso para todos ustedes, nuestros queridos radioyentes, de parte de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Estamos listos ya para ponernos al día todos en el mundo noticioso, con el énfasis, como siempre, en las noticias de Cuba. Lo que ocurre en la isla, lo mismo si se publica allí mismo que en el extranjero, nosotros lo recogemos para ustedes. También un servicio exclusivo que es los reportajes directamente desde territorio cubano, de periodistas independientes, activistas de la oposición, etcétera, poniéndonos al día en lo que ocurre allá. También la actualidad internacional en nuestro segmento Mirada al Mundo. Los deportes, hoy como es lunes, pues tendremos lo ocurrido durante el fin de semana. Jorge Trilla nos actualizará acerca de las principales disciplinas deportivas. Más adelante también, al final, nuestro comentario Canta Claro. Ya estamos listos y el servicio es para ustedes, para ayudarlos en sus necesidades de información, pero al mismo tiempo les pedimos que nos ayuden en la divulgación, en el comentario, que promuevan estos programas, los compartan con sus familiares y amigos, los ayuden a encontrar nuestra radioemisora en la onda corta para que cada vez sean más los cubanos que reciben información cierta y veraz, las noticias sin ponerle ni quitarle, tal como sucede, opiniones libres sobre el tema que sea. De esa manera cada uno puede pensar con su cabeza y así se empieza a ser libre. Y la libertad es lo que andamos buscando. Vamos allá, vamos enseguida porque ya comenzamos para ustedes Recuento Informativo. Hoy es lunes 7 de abril de 2014 y estos son los titulares de las principales informaciones. Envía el régimen de Nicolás Maduro a La Habana 3 aviones de lujo para el servicio exclusivo de Raúl Castro y su corte. Nuevas críticas a la ley de inversión suscitan polémica sobre esta medida de la dictadura castrista. Por su parte, el Movimiento Cristiano Liberación dice que con esta ley el régimen castrista lo que ha hecho es poner a Cuba a la venta. Igualmente, el Movimiento Cristiano Liberación denuncia cómo disidentes holguineros fueron agredidos cuando exigían justicia en juicio farsa contra Guerlando Leiva, líder local de ese movimiento en Holguín. Radio Reloj avisa a sus oyentes que la escasez de papel sanitario continuará hasta finales del mes de mayo. Informaciones desde la isla dicen que la incapacidad del régimen para eliminar las diferencias impulsa la emigración interna. Aparecen carteles anticomunistas en Santi Espíritu. La Oficina de Transmisiones a Cuba, que regentea Radio y Televisión Martí, emite un comunicado en respuesta a acusaciones de la dictadura sobre redes de comunicación entre cubanos. El opositor Lamberto Hernández Plana, que cumplió 23 años de prisión, fue excarcelado durante el fin de semana. Denuncian desde Brasil la estrecha vigilancia a la que están sometidos los médicos cubanos en ese país. Un nuevo movimiento telúrico se reportó en la provincia de Villa Clara, de 3.8 en la escala Richter. Un experto del propio régimen dice que la contaminación crece en Cuba por el uso de tecnologías atrasadas de transporte y producción. Y un emblemático teatro de la ciudad de Marianao en la lista de ruinas a punto de derrumbarse. Recuerde, en nuestro segmento Voces de Cuba, las informaciones directamente desde la isla. En este caso tendremos un reportaje especial sobre los letreros contra la dictadura aparecidos en Santi Espíritu. En las noticias internacionales, una encuesta revela que el 81% de los venezolanos considera que el país está peor que en el año anterior, es decir, que 2013. Por otra parte, el premier de Ucrania acusa a Rusia del incremento de la tensión en ciudades del este ucraniano. En los deportes, en el fútbol, tenemos que sigue la cerrada lucha por el campeonato español entre tres equipos.
Mientras tanto, en el béisbol, los Marlins ganan la serie a los Padres de San Diego. Otra excelente actuación del joven lanzador cubano José Fernández. Mientras tanto, el torpedero cubano Yunel Escobar obtiene millonario contrato con los Rays de Tampa Bay. Los detalles tan pronto regresemos. Y aquí están los detalles de las principales informaciones. El gobierno de Venezuela otorgó al régimen castrista al menos 3 aviones ejecutivos de lujo que están siendo utilizados por los máximos dirigentes de la isla y se encarga del mantenimiento de las aeronaves, aun cuando la nación petrolera enfrenta una férrea crisis de liquidez que mantiene vacías las estanterías de sus supermercados. Las aeronaves, que nuevas cuestan entre 100 y 110 millones de dólares cada una, son utilizadas con regularidad para transportar ministros y hasta el propio Raúl Castro, quien ha expresado particular afición por uno de los aparatos, según dijeron personas cercanas a la situación. Ellos los están usando y los aviones están permanentemente en La Habana. La tripulación completa es cubana y están 100% dedicados a volar personal cubano, dijo un exfuncionario de Cubana de Aviación que habló bajo condición de anonimato. Los aviones nada más van a Venezuela cuando le tienen que dar mantenimiento y si acaso cuando va uno de ellos allá, agregó. Se trata de 2 aviones Dassault Falcon 50 y un Falcon 900, los 3 con matrícula venezolana. El Falcon 900 es el más lujoso de los 3 y es utilizado con frecuencia por Raúl Castro cuando viaja a América Latina. Operada bajo la matrícula venezolana IB-2053, la aeronave es la más nueva de la flotilla y tiene una autonomía de vuelo de 7.400 kilómetros. Estos aviones están volando a Cuba desde 2006, comentó Luis Domínguez, autor de la página de internet Cuba al Descubierto, quien pasó varias semanas investigando el tema. Son aviones de lujo que nada más son utilizados por Raúl Castro y por gente como el vicepresidente del Consejo de Estado, Ramiro Valdés, comentó Domínguez. Raúl ha manifestado que le gusta mucho el 900. Además de Ramiro Valdés, otros funcionarios cubanos que han sido fotografiados descendiendo de los aviones venezolanos incluyen a los vicepresidentes del Consejo de Estado, José Ramón Machado Ventura, Miguel Díaz-Canel y el canciller castrista Bruno Rodríguez Parrilla. Sin duda, otra muestra de la modestia de los que mal gobiernan en Cuba. Aquí tenemos, por otra parte, que la nueva ley de inversiones extranjeras de Cuba, que entrará en vigor en 3 meses, debería incluir a los pequeños empresarios locales, excluidos en el texto actual, según estimó un antiguo funcionario del Partido Comunista. En cualquier caso, faltan 90 días para la entrada en vigor de la ley, que debe ser firmada y promulgada por Raúl Castro, quien tal vez encuentre válidos algunos argumentos para promover una nueva lectura, dijo el politólogo Jorge Gómez Barata en un correo electrónico enviado a la agencia de prensa francesa, según lo reporta el Nuevo Herald de Miami. Gómez Barata, quien es un antiguo funcionario e ideológico del Partido Comunista de Cuba, dijo que la norma aprobada por el Parlamento el 29 de marzo debió propiciar una legislación integral y coherente para las pequeñas y medianas empresas, promover su fomento. Funcionarios del Ministerio de Inversión Extranjera han dicho anteriormente que ni las empresas estatales ni los cubanos que aquí residimos contamos con los recursos suficientes para lograr el crecimiento de la economía. Pero Gómez Barata argumenta que resulta difícil comprender la línea de racionamientos que llevó a los redactores y diputados a descartar a los pequeños y medianos empresarios foráneos y nativos en beneficio del gran capital y de presuntas inversiones millonarias, cuando ambas cosas son compatibles, dijo el exfuncionario castrista. Y sobre este tema, el miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, advirtió que la nueva ley de inversión extranjera aprobada por el régimen ha puesto al país en venta, pues es inaceptable que tener verdaderos negocios solo sea privilegio para extranjeros y los cubanos queden relegados, incluso sin derecho a formar sindicatos libres. Que quede claro,
No estamos en contra de la inversión extranjera, fuente de importantes recursos financieros y oportunidades de desarrollo, pero es inaceptable que el derecho a tener verdaderos negocios y empresas privadas sea solo un privilegio exclusivo para ciudadanos extranjeros, señaló Cardet, quien es también vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América Latina, ODCA. Y ya que hablamos del Movimiento Cristiano Liberación, una nota de esa organización dice que el 3 de abril de 2014 varios disidentes holguineros se reunieron frente al Tribunal Municipal con el objetivo de apoyar a Orlando Leiva Batista, el cual fue víctima de una tentativa de asesinato por parte de un paramilitar al servicio del régimen castrista. Los opositores de otras localidades que se dirigían a brindar apoyo fueron interceptados, detenidos arbitrariamente, y Robier Cruz Campos, presidente del movimiento Pensamiento Cívico, no pudo llegar al lugar, pues después de ser detenido lo golpearon brutalmente, además de ser amenazado de muerte. Esta denuncia incluye los nombres de muchos otros opositores, los cuales fueron reprimidos por el régimen para que no pudieran asistir a este juicio. Vamos ahora, amigos, a una pausa. Escuchamos los deportes con Jorge Trilla y más adelante yo regreso con otras informaciones. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid ganaron el sábado sus respectivos partidos ante Villarreal, Betis y Real Sociedad para seguir en los 3 primeros puestos de la Liga Española, apenas separados por 3 puntos de diferencia a solo 6 fechas del final. Con el goleador Diego Costa fuera por lesión, Raúl García decidió el triunfo por 1-0 del Atlético, mientras que Lionel Messi certificó con un doblete la 5ª victoria seguida del Barcelona por 3-1, y el Madrid, sin Cristiano Ronaldo, goleó 4-0 en cancha de la Real Sociedad con dianas de Ilarramendi, Gareth Bale, Pepe y Álvaro Morata. El Atlético continúa como líder del torneo español con 79 puntos, el Barcelona va segundo con 78 y el Madrid le sigue con 76. Y nos vamos al béisbol. CC Sabathia se apuntó su primer triunfo de la temporada, Brett Gardner conectó un jonrón de 2 carreras y los Yankees se impusieron el domingo 6-4 a los Azulejos de Toronto. Sabathia, que ha perdido gran parte de su velocidad, lanzó 6 entradas, toleró 4 carreras y 7 hits con 6 ponches y ningún boleto. Y los Marlins de Miami cayeron ayer 4-2 ante los Padres de San Diego, luego de imponerse en los 2 primeros juegos de la subserie. El sábado el derecho cubano José Fernández tiró en blanco 6 2/3 de entradas, ponchó a 8 y dejó en 0,71 su promedio de limpias para que Miami venciera 5-0 a los de San Diego. Y ayer domingo los Atléticos se impusieron 6-3 a los Marineros en un partido donde el cubano Yoenis Céspedes disparó su primer jonrón de la temporada. Yoenis se fue de 3-1 con una anotada y una remolcada. Y una buena noticia, Yunel Escobar y los Rays de Tampa Bay acordaron una extensión de contrato por 2 años que le garantiza al campo corto cubano $13 millones. El acuerdo anunciado el sábado incluye una opción del club para extenderlo hasta el 2017. Yunel participó la campaña pasada en 149 partidos, después de imponer récords del club con un porcentaje de fildeo de 989 y 53 encuentros consecutivos sin cometer error, quedó segundo al premio del Guante de Oro de la Liga Americana. Y en otro resultado de la jornada del domingo, en la Liga Americana, los Mellizos vencieron a los Indios 10-7, Orioles a los Tigres 3-1, Rangers a los Rays 3-0, Medias Blancas a los Reales 5-1 y los Astros derrotaron a los Angelinos 7-4. En la Liga Nacional, Rojos vencieron a los Mets 2-1, Cachorros a los Phillies 8-3, Nacionales a los Bravos 2-1, Cascabeles a los Rockies 5-3, Piratas a Cardenales 2-1 y los Dodgers a los Gigantes 6-2. En partido de Interligas, los Cerveceros vencieron a los Medias Rojas 4-0. Y ya nos despedimos, amigos.
Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento Deportivo. Y aquí tenemos otras noticias. La prolongada escasez de papel sanitario en las estatales tiendas recaudadoras de divisas no tendrá solución hasta finales de mayo, según avisó a fines de la semana pasada la emisora oficial Radio Reloj. El director de compras de la cadena, José Elías Prats, dijo que la empresa de productos sanitarios de Matanzas, única que produce ese artículo en Cuba, no satisface la demanda nacional, que para el 2014 se calcula en 13 millones de rollos. El funcionario dijo que para intentar compensarlo se importarán 46 contenedores de papel higiénico de Vietnam, Guatemala y México, de los cuales 19 deben llegar entre abril y mayo. Advirtió que el producto importado diferirá en precio al de producción nacional, al contener celulosa 100%, doble hoja y mayor blancura. Al parecer, lo que quiso decir es cuando aparezca será más caro. Por otra parte, el desarrollo territorial desigual es la principal causa de los flujos de inmigración interna en Cuba, donde el 27% de la población vive en una región diferente a la de su nacimiento y la mayoría de los emigrantes se desplazan hacia la capital, según datos oficiales publicados el viernes, según reportó la agencia EFE y divulga la página diariodecuba.com. Las principales corrientes migratorias del país se orientan de la zona este, es decir, del oriente, hacia La Habana, que es la principal receptora de inmigrantes y una de las provincias con menor cantidad de población nativa. Y esto sucede con tanta frecuencia desde la región oriental, precisamente por la insoportable situación económica que se vive cada vez más grave en toda Cuba, pero particularmente en la región oriental. Amigos, y a propósito de la laraca formada por el régimen, al comentar sobre los programas con los que el gobierno de Estados Unidos está ayudando para que los cubanos puedan comunicarse entre sí, la Oficina de Transmisiones a Cuba, quien patrocina uno de esos programas llamado Piramideo, ha aclarado que el mismo es solamente una red de comunicación social que permite a los cubanos dentro de la isla comunicarse por medio de mensajes de texto sin censuras ni filtros. Ahora, amigos, le damos la bienvenida a las voces que desde Cuba nos reportan el acontecer de cada día. Adelante con las voces de Cuba. 7 de mes 4 de 2014. Mi nombre es Leonardo Herrera, presidente de Pedro Luis Huitel en Ciudadela, integrado al Frente de Orlando Zapata Tamayo y la Coalición Central Opositora. Siendo las 9 de la mañana, cuando nos encontramos reunidos con educadores del centro y su dirección, con la presencia del director de Educación Municipal, Jorge Mederos, resolviendo la situación existente con respecto a nuestra isla por el motivo de acoso y discriminación por ser hija de padres opositores en la escuela Miguel Rivera Martín, hizo acto de presencia con carácter amenazador la patrulla 593 y un fuerte operativo policial dirigido por la Seguridad del Estado, interrumpiendo el conversatorio. Esto provocó una protesta pública frente a una parada cercana del centro por acción arbitraria frente a una escuela. Nosotros, padres de la menor, Yoleisi Pérez Ferrer, y quien les habla, no permitimos injerencias y manipulaciones por parte de la policía política a nuestra menor. Reportó desde Campatúa y Majagua, Ciudadela, Leonardo Herrera. Oleada de carteles estremece en la ciudad de Santiago. Esto ocurrió en la calle Independencia y Máximo Gómez, cerca del Paseo Norte. Los carteles decían abajo Fidel, abajo la dictadura, abajo el hambre. Otros carteles decían no reparen más parques ni pinten fachadas, el pueblo tiene hambre. Esto cabe destacar que el régimen cubano ha tomado represalia contra varios activistas del Comité Cubano Pro Derechos Humanos. En horas de la mañana fue interceptado Aurelio Cabrera González en la calle Rosario, donde reside su domicilio, y fue arrestado. Todavía no ha sido puesto en libertad. Quien les habla, este reportero, ha sido también advertido por parte de la Ciudad de Estado, y muy especial por el teniente coronel Leopoldo Ferro García, que ha manifestado: ustedes están mandando a poner los carteles, los vamos a meter preso a todos. Yo le manifesté, nosotros lo voceamos abiertamente, abajo la dictadura y abajo el hambre. Esta protesta la realicé frente a la calle Plácido, aquí en la sede nacional del Comité Cubano.
hacemos responsable a la policía política y muy especial al teniente coronel Hirohito Ferro García por lo que le pueda pasar al activista Aurelio Cabrera González, que todavía no ha sido puesto en libertad. Se portó, segundo Rey Cabrera González, Comité Cubano Pro Derechos Humanos y Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil, Orlando Zapata Tamayo. Y ahora la actualidad internacional para ustedes en Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. Números en rojo para el régimen chavista en Venezuela. Un sondeo realizado por el Instituto Venezolano de Análisis de Datos IVAD reflejó que el 81% de los encuestados considera que la situación en el país está peor con relación al 2013. Mala calificación para el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Desde diciembre de 2013 hasta marzo de 2014, la percepción negativa sobre su gestión ha aumentado 10 puntos porcentuales para ubicarse en 72%, según el Instituto Venezolano de Análisis de Datos, IVAD. En abril de 2013, cuando Maduro asumió la presidencia, el 51% de los venezolanos percibía negativamente la situación del país. Sin embargo, según la más reciente encuesta de IVAD, el 81% de los ciudadanos considera que la nación está en crisis y mucho peor que en el 2013. Según los datos registrados, el 71% de los venezolanos encuestados asegura que en el país se vive una crisis económica. 47% de ellos se define como chavista y reconoce como cierta esta afirmación. Al consultarle sobre la situación política del país, el 71% de los encuestados la considera negativa, incluyendo a un 37% de ciudadanos que asegura identificarse con el chavismo. La escasez derrota la inseguridad. Por primera vez en una década, la mayoría de los venezolanos no identifica la inseguridad como el principal y más relevante de los problemas que atraviesa el país. Según el sondeo de la encuestadora IVAD, publicado por el diario El Universal, el 77% de los ciudadanos encuestados identifica el desabastecimiento como su principal preocupación, mientras que el 75% considera que es la inseguridad. La encuesta también señala que desde noviembre de 2013 hasta la fecha, no ha variado significativamente la opinión de los venezolanos sobre la capacidad del gobierno de Nicolás Maduro para resolver los principales problemas del país. 4 de cada 10 personas considera que no hay solución. La tensión en las ciudades ucranianas de mayoría prorrusa como Donetsk, Lugansk y Kharkov levantan ampollas en Kiev. El gobierno interino acusa a Moscú de alimentar las manifestaciones que han acabado en ocasiones con disturbios y tomas de edificios gubernamentales. Los que protestan allí piden desde la descentralización hasta un referéndum para decidir su integración en la Federación Rusa. El primer ministro de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, ha hablado en el Consejo de Ministros. Cualquier llamada a la deserción y a la federalización es un intento de destruir el Estado ucraniano y es un guión escrito por la Federación Rusa. Las informaciones son contradictorias, además, sobre si Rusia ha retirado las tropas de su frontera con Ucrania. Moscú asegura que lo ha hecho y la OTAN dice lo contrario. Las informaciones que aseguran que Rusia ha retirado sus tropas de la frontera vienen de ellos mismos queriendo hacer ver que se han replegado. De hecho, las tropas siguen a 30 kilómetros de nuestra frontera. Los manifestantes prorrusos que siguen atrincherados en la sede del gobierno regional en Donetsk han declarado la independencia. El ejemplo de Crimea alimenta las reclamaciones de los prorrusos contrarios al nuevo gobierno en Kiev. Una mirada al mundo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino. Ciertamente que mueve a risa la reacción del régimen castrista ante el descubrimiento por parte de una agencia de noticias de los Estados Unidos de un programa para comunicaciones entre cubanos auspiciado por departamentos del gobierno de Estados Unidos. Quien no ha negado el hecho, ha aclarado que no se trata de ningún tipo de operación secreta ni cosa por el estilo, sino simplemente de una red social habilitada para que los cubanos puedan gozar de algo que la dictadura les niega: comunicarse libremente entre sí, disfrutar de esta tecnología llamada Twitter que permite esa comunicación y, en definitiva, poder hablarse unos a otros sin interferencia del régimen. De eso es de lo que se trata, y quizás por eso es que el régimen se molesta tanto, porque de algún lugar está saliendo una vía para que los cubanos escapen de su control. Esto digo que mueve a risa, porque lo que hace falta aquí es un poquito de buena memoria, y no mucha, porque no se trata de nada tan lejano en la historia.
Hace apenas unos meses fue descubierto cuando trataba de cruzar el canal de Panamá un barco carguero que se dirigía desde La Habana hacia Corea del Norte y que en su interior contenía un arsenal tan tremendo que incluía incluso varios aviones MiG, baterías antiaéreas, cañones, armas de todo tipo y calibre, algunas de ellas que habían sido operadas solamente unos días antes según se pudo controlar y que iban ocultas bajo sacos de azúcar, ya que las leyes internacionales prohíben el envío de armas al régimen terrorista de Corea del Norte. El caso ha sido tal que hasta Naciones Unidas, sí señor, la Organización de Naciones Unidas, tan controlada tantas veces por los votos de los amigos de Castro, esta vez no tuvo más remedio que condenar públicamente la dictadura de La Habana y denunciar la violación de los tratados internacionales al enviarle a uno de los enemigos más connotados de Estados Unidos todo un arsenal. O sea que aquí cabría preguntarse, si el régimen castrista arma esta bulla y lanza tantas acusaciones por una simple red telefónica que lo que permite es que los cubanos hablen entre ellos, ¿qué tendría que hacer Estados Unidos como reacción ante ese tremendo arsenal que el régimen castrista le envía a uno de sus peores enemigos? Sencillamente, si ponemos las cosas en proporción, veríamos la diferencia entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho, si es que tal cosa existe, de atacar a los vecinos. De esta manera termina, amigos, la emisión de hoy del Recuento Informativo. Gracias a todos ustedes por la sintonía que nos prestan y recuerden que mañana, si Dios lo permite, estaremos aquí en Radio República para ofrecerles la edición correspondiente de este servicio de informaciones y comentarios. Hasta entonces, pues, y que Dios me los bendiga. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.